Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. En el video anterior platicamos sobre las variables en JavaScript y las diferencias entre el uso de var y let. Ahora seguimos con esta miniserie de videos sobre algunos conceptos de JavaScript y en esta ocasión platicaremos sobre las constantes. Vamos a ver cómo hacer uso de la palabra reservada const. Para esto nos encontramos donde dejamos el video anterior. Recuerden, habíamos creado este archivo index y el archivo js para poder mostrar los ejemplos. A diferencia de var o de let, const nos ayuda a declarar variables, pero que éstas no vayan a cambiar su valor durante la ejecución del programa. Si nosotros cambiamos las declaraciones que ya tenemos aquí con let a const, veremos que el funcionamiento de nuestro código va a ser el mismo. Cambiamos aquí a let por const y luego cambiamos aquí adentro, guardamos esto y como podemos notar, en el caso de const nos respeta el bloque donde tengamos declarada nuestra variable, al igual que sucede con let. En nuestro código habíamos declarado en un ámbito global nuestra constante con el valor 10 y dentro del bloque de código del if habíamos declarado una constante con el mismo nombre pero con un valor distinto, 4. Y notamos que se comporta de la misma forma que con let, mostrando un comportamiento distinto a como lo hizo var. Recordemos, en el video anterior veíamos como var si afectaba el valor una vez que se declaraba la variable dentro del bloque del if, ya que var, recordemos, se guarda dentro del objeto window que tenemos aquí abajo. Y en el caso de const no sucede de la misma manera, nuestra variable número no está. Bien, entonces const funciona de la misma forma que let en cuanto al ámbito de la variable se refiere, o sea, funciona su valor dentro del bloque en el que la hayamos declarado. La diferencia radica en que const se utiliza para declarar variables que no vayan a cambiar su valor durante la ejecución del programa, y con esto quiere decir que no podemos utilizar const, por ejemplo, para declarar una variable sin inicializarla, ¿no? Sin darle un valor al inicio. Esto nos generaría un error. Si nosotros declaramos una variable nombre y no le asignamos ningún valor, en nuestra consola vemos que nos indica el siguiente error, que nos indica que nosotros no podemos hacer esto con const, o sea, crear variables sin inicializarlas, sin darles un valor, porque la característica principal de const es que no podemos más adelante en nuestro flujo de código darle un valor distinto. El valor que le asignemos desde un inicio, ese valor va a ser fijo hasta que termine el flujo de nuestro código. Por eso, si nosotros en nombre le ponemos Juan y después yo le quiero cambiar el valor a nombre y le pongo Pedro, vemos de igual manera que tenemos un error. Y eso es precisamente porque const nunca lo debemos utilizar al declarar variables si esa variable va a modificar su valor dentro del flujo de nuestro programa. Si nosotros queremos que esa variable cambie, si queremos que el valor de nuestra variable cambie, lo que debemos hacer es declararla con let. Bien, borramos esto. Bien, entonces tenemos que para declarar variables que vayan a cambiar su valor debemos usar let, y para variables que no vayan a cambiar su valor debemos usar const. Ahora, para eso también hay que tomar en cuenta que JavaScript agrupa los tipos de datos de dos formas. En primer lugar tenemos los valores primitivos, que son los tipos de datos numéricos, cadenas de texto, booleanos, pero también tenemos los valores compuestos, que son los tipos de datos como los objetos, los arrays, ¿no? Por ejemplo, donde notamos algo curioso. Por ejemplo, si nosotros declaramos un objeto que se llame auto y que tenga las propiedades el modelo, son 2021 y placas, hay cualquier cosa. Y ahora lo imprimimos en consola.
Aquí tenemos nuestro objeto, ¿vale? Tiene el modelo y las placas. Bien, pero ¿qué pasa si nosotros queremos agregar una propiedad más a nuestro objeto? Hay que recordar que lo tenemos declarado con la palabra reservada cons. Entonces, siguiendo un poco la lógica esta de que para variables que no cambian tendremos que usar cons, y para variables que sí cambian su valor tenemos que usar let, no debería dejarnos agregar una nueva propiedad. Pero veamos qué pasa. Si yo le digo auto.color, por ejemplo, blanco, y vuelvo a imprimir el objeto, aquí lo que vemos es que en efecto sí nos permite agregar una tercera propiedad, aunque lo tengamos declarado en nuestro objeto con la palabra reservada cons. Esto se debe a que en el caso de los valores compuestos, ya sea un array o un objeto como en este caso, JavaScript, cuando tú ya declaraste el objeto, no importa si tú le agregas o le quitas propiedades, para JavaScript sigue siendo el mismo objeto, por eso no nos arroja ningún error. Y por eso podemos modificar el objeto, podemos agregarle o quitarle. Lo mismo sucedería si tenemos un array, le podemos agregar elementos o quitar elementos al array. Porque para JavaScript sigue siendo el mismo objeto o el mismo array, aunque le agreguemos o le quitemos propiedades o elementos. Donde sí nos puede arrojar un error es, por ejemplo, si nosotros declaramos otro objeto, y aquí si intentamos asignar a nuestro segundo objeto nuestro primer objeto, en este caso nos arroja este error. ¿Por qué? Porque aquí sí estamos intentando cambiar todo el objeto. Aquí si JavaScript dice no, este objeto es distinto, aquí no puedes cambiarlo porque lo declaraste con una constante. Si nosotros lo declaramos con let y luego lo imprimimos, vemos que aquí no tuvo ningún problema porque let precisamente está hecho para eso, para declarar variables que van a cambiar su valor. Ok, entonces ¿cuándo debemos usar let y cuándo debemos usar cons? Bueno, let es, como lo mencioné, cuando nosotros declaremos variables que van a cambiar su valor. Por ejemplo, si yo quiero declarar una variable vacía porque sé que después le voy a asignar un valor, lo declaro con let, aunque después yo a esa variable le asigno ya sea una cadena, un número, un booleano o un objeto o un array, lo declaro con let porque va a cambiar. Pero si mi variable no va a cambiar, o sea, si declaramos una cadena y esa cadena va a seguir igual durante todo el flujo del programa, la declaramos con cons. Si declaramos un número y ese número es fijo, no va a cambiar, la declaramos con cons. Lo mismo sucede con un objeto. Si declaramos un objeto como en este caso auto, y durante todo el flujo de nuestro código, ese objeto sigue siendo el mismo, aunque le agreguemos o le quitemos propiedades, entonces lo declaramos con cons. Bueno, pues eso es todo por esta ocasión. Espero el video les haya servido para aclarar dudas acerca de cómo declarar las variables en JavaScript. Los invito para que se suscriban, para que le den me gusta, lo compartan. Bueno, de mi parte es todo. No olviden también seguirme en Twitter como @elparixd. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.